Hola, de antemano espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Sergio Alejandro Perdomo Salas y el día de hoy hablaremos de fractura de metales no ferrosos. Los metales los podemos dividir en dos grupos, metales ferrosos y metales no ferrosos. Entre los metales ferrosos destacamos, como su nombre lo indica, el hierro, el cual hace parte activa de este grupo y sus aleaciones. Entre los metales no ferrosos destacamos metales como el aluminio, cobre, plomo, níquel, titanio, zinc, aleaciones de latón, metales preciosos como el oro, la plata y el platino. También encontramos algunos metales exóticos o menos comunes, tales como cobalto, mercurio, tungsteno, entre otros. Existen tres tipos de fractura. La primera es la fractura frágil, la cual presenta un bajo módulo de resiliencia, poca deformación plástica o nula, ocurre a grandes velocidades, el corte es relativamente plano como se puede apreciar en la imagen. La propagación de la grieta corresponde a sucesivas roturas de enlaces atómicos a lo largo de los planos cristalográficos. Como se puede observar en el video, la fractura se da súbitamente. La fractura dúctil presenta deformación plástica, elongación de la probeta, reducción de área, velocidad de deformación más lenta, superficie menos lisa y grietas más estables. Cuando nos referimos a grietas más estables, hacemos referencia al hecho de que puede presentarse en una pieza y durar un mayor ciclo de vida. Presentar oxidaciones, como se puede observar en la imagen de la izquierda, y superficies de color oscuro, como la imagen a la derecha. El video muestra un ensayo de tracción en una probeta de cobre y se aprecia la reducción de área, lo que nos deja ver que este metal no ferroso es dúctil. Para entender un poco más de su comportamiento a la estructura, debemos remitirnos a la estructura cristalina, dado que su configuración FCC cúbico centrado en las caras, como es el caso del oro, BCC cúbico centrado en el cuerpo, como es el caso del tungsteno, o HCP hexagonal compacto, como es el caso del titanio, proveerán de ciertas características a estos metales. Los mecanismos de fractura más comunes de los metales y sus aleaciones son tres. En el caso de materiales dúctiles suelen fallar como resultado de la nucleación, como se puede apreciar en la figura, que consiste en el crecimiento de microcavidades por la presencia de defectos puntuales, inclusiones de partículas y que son apreciables macromorfológicamente como un desgarro en el material. El segundo mecanismo de fractura implica la separación de los planos cristalográficos a lo largo de la pieza, con un trayecto transgranular, por el cual la trayectoria de la grieta transcurre a través de los granos. Este tipo de mecanismo es muy usual en fractura frágil. A diferencia del mecanismo anterior, el tercer mecanismo es intragranular y su trayectoria de propagación se da a través de los bordes de grano y también es usual en fractura de tipo frágil. El mecanismo de fractura transgranular puede ser frágil, como ya se mencionó, pero puede estar precedido por un flujo plástico y un crecimiento de grietas dúctiles. También, recordando que se mencionó que la estructura cristalina jugaba un papel importante en el comportamiento de los metales, los planos preferidos son aquellos que tienen una menor densidad de empaquetamiento, ya que se deben romper menos enlaces. En el caso de estructuras BCC se producen en los planos 1-0-0. Es el caso de metales no ferrosos como tungsteno y cobalto. Las estructuras FCC generalmente no son susceptibles a estos mecanismos de fractura porque existen amplios sistemas de deslizamiento, lo que les confiere un comportamiento dúctil a todas las temperaturas. Es el caso de materiales como el aluminio, el oro y la plata. Los metales con estructura hexagonal compacta, los cuales poseen tres sistemas de deslizamiento,
También son susceptibles a este mecanismo de fractura. Es el caso de metales como el magnesio y el zinc, entre otros. A continuación hablaremos un poco sobre los compuestos de matriz metálica, los cuales consisten en un metal o aleaciones con matriz continua y un material de refuerzo que se aprecia en la tabla por su presentación en partículas, fibras cortas y continuas que confieren al material de resistencia mecánica. A la hora de evaluar el comportamiento de este material compuesto de la fractura, debemos tener en cuenta dos características. Debe existir una unión entre la matriz y el material de refuerzo. La unión puede ser química o mecánica. Dado que, como se podrá apreciar en la siguiente gráfica, la cual muestra la densidad lineal de grietas, en este caso el número de grietas, en un compuesto de matriz alúmina o de aluminio para diferentes grados de rugosidad de la interfaz, donde se puede concluir que para diferentes grados de rugosidad de la interfaz la densidad de grietas continuas aumenta conforme la deformación se hace mayor. En otras palabras, cuanto mayor sea el grado de rugosidad de la interfaz, mayor es la presencia de grietas, que proporcionarán una fractura al compuesto. A continuación veremos la metodología de un ensayo de impacto que proporciona un tercer tipo de fractura aparte de la dúctil y frágil. También observaremos la incidencia de la temperatura en el comportamiento dúctil del material. Hola, vamos a ver el ensayo de rotura por impacto, también llamado ensayo de resiliencia. La metodología de ensayo consiste en la siguiente. Podemos ver aquí un aparato Charpy que consiste en un mazo apoyado en un eje alrededor del cual puede girar, es decir, una especie de péndulo Charpy, y en esta posición es la posición más elevada. La probeta se coloca en la zona inferior, es decir, justo en la parte inferior de la trayectoria del mazo cuando caiga, y se coloca entre dos apoyos, y además, en caso que tenga entalla, la entalla se coloca en la parte opuesta de donde va a recibir el impacto. El impacto lo recibirá por aquí. La energía absorbida en el ensayo de resiliencia depende grandemente de la temperatura. En general, la energía absorbida por el impacto disminuye cuando disminuye la temperatura. Y además, está muy influenciada por el tipo de material. Como observamos en la gráfica, para materiales metálicos, dependiendo de la estructura cristalina, podemos observar que en todos ellos hay una bajada de la tenacidad o de la resiliencia con la temperatura, pero además en aquellos que tienen estructura cúbica centrada en el cuerpo, hay una temperatura o un rango de temperaturas en la cual se produce una bajada muy importante. Esa temperatura o temperaturas se llama temperatura de transición dúctil frágil, ya que por encima de esa temperatura el material absorbe mucha energía, es dúctil, mientras que por debajo de esa temperatura el material absorbe muy poca energía, es frágil. Este parámetro es de vital importancia en el diseño de estructuras o de componentes que puedan trabajar a diferentes temperaturas. Claramente, siempre buscaremos que la temperatura de transición dúctil frágil del material sea inferior a la temperatura de trabajo, para que éste no tenga un comportamiento frágil. Además, algo análogo a la temperatura de transición dúctil frágil lo podemos encontrar en los plásticos, ya que por debajo de la temperatura de transición vítrea estos materiales se comportan frágilmente, mientras que por encima de ella se comportan de manera dúctil. Asimismo, la podemos encontrar en las cerámicas, pero a muy altas temperaturas, pues desde 800 a 1200 grados. La temperatura de transición dúctil frágil depende además de la microestructura y de la composición de la aleación. En general, depende de la microestructura de la siguiente manera: cuanto menor es el tamaño de grano, más baja, por lo tanto más favorable, es la temperatura de transición dúctil frágil.
Y con la composición, pues depende del material y de la aleación. Como ejemplo, veamos cómo para un acero el contenido de manganeso influye grandemente en la temperatura de acción dúctil frágil. Vemos como conforme aumentamos el contenido de manganeso desde 0 a 0,5, 1%, la temperatura de transición dúctil frágil pasa de temperaturas mucho más elevadas que el ambiente a temperaturas por debajo del ambiente. Es decir, que en este caso un acero para aplicaciones, digamos, donde la temperatura sea inferior a 0 grados centígrados, sería conveniente seleccionarlo con un 2 o más contenido de manganeso, 2%.